Buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este podcast. Nosotros somos los Berserks. Cada viernes les vendremos a contar temas interesantes como lo son guerra, mitología, cultura popular y demás. Quédate con nosotros y disfruta de esta travesía. Buenas tardes, pues. Bienvenidos una vez más a su podcast Los Berserks Relatan. Hoy es el final de temporada, de la temporada piloto. Como en cada capítulo de esta temporada, yo soy Romero Alvarado, a mi derecha tenemos a Jesús Terán. a mi izquierda tenemos a Humberto Murrieta. ¿Qué onda, pues? ¿Cómo están? Bien. Putazo. Checando detalles, saliendo del trabajo. Ey. Qué bueno. Bueno, pues ya lo hablamos en la semana. El día de hoy, por final de temporada, vamos a platicar un poquito sobre cómo fueron cambiando los tiempos de antes y los tiempos de hoy, ¿no? Y pues metiendo un poquito de nuestras experiencias o cosas que hemos escuchado durante ese tiempo. El día de hoy pues no tenemos guión. Si se dan cuenta pues no hay nada instalado. Nada más lo hicimos así como una convivencia. Seguro que no te embargaron, güey. Ajá, chingada, güey. haber quitado. Ahora te vamos a estar sin sillón, No ventiles, güey. Estás viendo que voy a huir de la justicia, güey. Copel. 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 Qué bueno que no te voy a te compro, güey. Extra. Volvemos el 15 de septiembre con el capítulo ya grabado. Y ya esperemos con equipo nuevo y estudio nuevo, ¿no? Es por eso que vamos a suspender un tiempo las grabaciones para traerles contenido de mejor calidad a todos. ¿Algo que agregar sobre el final, pues, de la temporada? Pues más que nada esto va a ser pues un pequeño cierre, ¿no? Obviamente. Pues más que nada para irnos renovando y ir también construyéndonos un poco más en nuestro contenido y irles ofreciendo pues ya en un formato un poco más a su comodidad, más a su y para más que nada más para nosotros. Sí. Pues un descanso, para tomar nuevas ideas, hacer más grande el proyecto y armarnos. Más que nada para venir con más ganas los tres y traer mejor calidad, ¿no? al público que nos ve y atraer más público. Así es. Bueno, pues vamos a empezar. A ver, ¿qué han visto en el lapso de los años que hemos tenido? Los 30,000 que tenemos. Habla por ti, güey. Habla por ti. ¿Cómo han visto que han ido cambiando las cosas? Pues mira, güey, hasta cierto punto, güey, en respecto a la tecnología, ha habido avances positivos, güey, como ha habido avances negativos. Pero sí se siente El cambio. el cambio, güey, o Por sea, ejemplo, el teléfono. ándale. El celular, güey, era un pinche ladrillo. Sí. Pinche radiación y la chingada. Y ahora estamos grabando con un Con celular. el celular. Pues antes tenías que cargar con tu celular, güey, tu cámara. Creo que yo todavía tengo mi cámara ahí de cuando salías, El Discman. sí, bueno, el Discman o el Walkman. Ya después pues el MP3, ¿no? Que eran las... Es más, güey, antes del Discman, pues era a mí me tocó, ¿no? La grabadora. El cuadrito que le metías El cassette. cassette, güey. Yo tenía ese aparatito, de hecho, con eso escuchaba música, güey. Tenía mis cassettes ahí, se los ponía y a gusto. El pedo era cuando No Se te enredaba, tocó la radio, güey. Que también, había güey. como una radiecita Sí, acá con una lamparita. Con la lamparita, Y también. que me había Sí, que esa madre era lo que te venían Era puro FM, ¿no? junto Sí, con era los puro FM. tamagotchis, también te los vendían, donde vendían esos Eso lamparitas. lo sí. vendían en las De papelerías. las sí. papelerías, güey. No me acuerdo cuánto costaban, pero sí me acuerdo. Pero como unos 25. No agarraba ni una bolas, pinche güey. estación, pero traía radio, güey. Bueno, a mí sí me agarraba estaciones, sí, güey. güey. La neta, No, a mí yo sí sí me agarraba batallaba un estaciones. chingo, güey, con esa madre. Pero es como dice el Antonio, pues pura FM, güey. Yo me acuerdo, así hablando de música, que la primera vez y cuando conocí el rock y de ahí pues le declaré mi amor al rock, ¿no? Fue un compa, güey, me acuerdo que teníamos 7 años, güey, en el 2000. Vivíamos en Punta Briojos.
Y mi compa traía una grabadora, güey, de esas portátiles. Con la rola de Chop Suey de System of a Down. System of a Down, güey. Fue la primera rola que yo escuché pues de rock, del género rock. Y me acuerdo que la traía él esa, güey. Y era principios de enero, güey. A mí me amaneció un Walkman, de los que ya traían CD. Y me acuerdo que le pregunté, güey, ¿de quién es esa rola? No, pues es de Slipknot, me dijo. Y yo me acuerdo que cuando se puso el tianguis, güey, fui con él, porque ya ves que los cassettes, había el cassette grande, el medianito y uno chiquito, güey. A mí me tocó nomás un tamaño estándar. Sí, eran tres, güey. Como tres. de este vuelo, más o menos. Y yo me acuerdo que me llevé el Discman, güey. Porque pensaba que los discos eran lo mismo, güey, que había grandes, chiquitos y lo veía. Y me acuerdo que me lo llevé el tianguis, güey, para que me midieran el CD Pero pues los CD tienen, o sea, sí son grandes, pero es el mismo. Sí, ¿no? Sí. Grande, chico, mediano, pero es el mismo, sí. Pero pues yo estaba morrito, güey. Yo me acuerdo que me acordaba de las caseteras que eran 3 formatos diferentes. Y yo fui al tianguis con mi Discman. Tu Discman para que me midieran, güey, el disco, güey. No, O sea, yo dije, no, pues a lo mejor no le queda acá. no, pero igual. Ya lo veo, hasta me vende un disco que le queda a este. Tenía 6, 7 años, güey. Pinche guaflera acá. Es más, güey, me acuerdo que... Oye, hablando, las rebobinadoras, güey. Las del carrito, güey. Sí, las del carrito, Ah. Porque eso que te la ponían en la... Porque había unas videocaseteras que sí le rebobinaban. No, pero la típica que o sacabas el VHS o el cassette, ¿no? Y con un lápiz, güey. Al menos yo sí la hacía, güey. Sí. Para a mí me tocó de las dos güey. maneras, güey. Y luego, pues ya después de las caseteras llegaron los primeros DVDs, güey, que traían la doble. Oh. El combo. Simón. Que de eso estaba chingón, que había unos que traían la manera de que lo del... Traían quemador. Sí, Pues lo que tú tenías en VHS lo podías pasar. Lo podías pasar así. Un CD virgen. Estaban chingonas esas, güey. Bueno, no sé si también les tocaron las mezcladoras, güey. Mezcladoras. Las de audio. Yo sí tenía, pues digamos, ya un conocimiento de eso, pero a mí en mi casa nunca me En tocó. el cassette grababan. Nosotros tuvimos Bueno, unas, porque claro. la pareja de mi mamá en aquel entonces era DJ, güey. Y tenía su equipo. Ajá. Y me tocó la transición de las grabadoras, güey, que les metían como 5 discos. Y tenían, por ejemplo, los efectos. Los hacías con una especie como de LP, güey. Ya después de esas me tocó ver unas que ya no le metías los discos, güey, sino que le metías memorias. Pero esas de los discos, güey, estaba curada porque metías, haz de cuenta, los 5 discos acá. Y tenías la consola y con los discos que tenías adentro, los 5 trabajando al mismo tiempo. Entonces, con las consolas que tenías, hacías las mezclas de canciones. Entonces, te tenías que aprender el número de la canción porque, pues, lógicamente, la pantalla analógica no te decía el nombre de la canción, güey. Tenías que saber el orden de las canciones para hacer tus mezclas. Sería como track 1, track 1, track 2. Y tenías que saber, por ejemplo, vamos a decir, del disco 1 al 2, quiero mezclar el track 3 con el track 5, güey. Pero tenías que saber exactamente cuál era porque, pues, si no la cagabas, güey. Ya después, pues, llegó el Virtual DJ. Y ya pues ahí ponías de un lado las rolas, del otro el otro, y ya pues las ensamblabas y metías los efectos. Te que dijiste las memorias, güey, que eran que 250, que la chica. Cuando estaba la de 1 giga, güey. Era lo máximo. Sí, yo todavía tengo. Y luego llegaba un cabrón con una de 2 gigas, güey. Ya era la... Yo tengo una ahí toda desbaratada. La primera memoria de 2 gigas que compré, ahí la tengo, güey, toda desbaratada, pero te da jala, güey. Yo tengo una Sony, güey, de 1 giga, güey. 1 giga sí exactito, ¿no? De que, bueno, tú sabes que cuando la conectas pues te dice 1 giga y cachetada, ¿no? Pero ahí la tengo, de hecho, güey. Esa la tengo como el recuerdito. Como recuerdo. Y tengo una de 2 gigas. ¿Les tocó llevar clases de computación ustedes en la primaria? Entonces, a mí sí. Sí. ¿Se acuerdan de un jueguito de Mario Bros que era para la mecanografía? Deja tú el de Creo que sí. güey. A mí sí, creo que sí. Tenías que ir escribiendo para que el Mario iba caminando y brincando. O en carta era, ¿no? Pero el Encarta era como Que- la enciclopedia virtual. Sí, Sí. que habría como un juego que te salía que un castillo. Eran o las sea. para conocer las civilizaciones. Sí. güey. Los disquetes, güey, antes de los Sí, memorias, güey. ¿te acuerdas? Pues es que
Me acuerdo que para guardar, no sé, un programa, güey, tenías que usar 10 disquetes. Sí, güey, porque ponerlo por partes. Creo que esos se manejaban por kilos, güey, o sea, por Eran kilobytes, güey. kilobytes. Creo que era, no recuerdo si eran 16 o 32, güey. Creo que era bien poquito. Era muy poquito, güey. Era nomás güey. es que era nomás para almacenar documentos, güey. Yo me acuerdo que en Word, aquel güey. entonces, güey, fue cuando me empecé a clavar mucho con los... No tenía consola en ese tiempo. Ujú. Y me acuerdo que fue cuando aprendí a meter los juegos de emulador a CDs, güey. Ujú. Y me acuerdo que en su tiempo sí hice un billete con esa madre, güey. Vendí el juego como en 100 bolas, güey. Yo también utilicé para quemar un CD, pero yo lo hice con el Age of Empires, güey. Y haz de cuenta que... Pero era ese CD, haz de cuenta como un instalador, güey. Tú lo instalabas en una computadora, pues. Ah, ok, no era un sí. portátil. No, tú lo instalabas en cada computadora y ya podías jugar sin pedo. Ah, ok. Sí, bueno, a mí el Chef of Paris así me tocó que lo sacabas completo, lo quemabas y lo era tu Sí, juego. pues Tú nada más copiabas y era como un pegabas. launcher, güey. O sea, Ajá. tú lo... Sí, tú lo instalabas desde cero, Sí, pues. No, a mí me tocó que ya venía grabado y lo copiabas y lo pegabas en tu compu y ya pues se llevaba el disco lo tuyo. Ahí chingado, güey. Que también era, no sé si les tocó, güey, las noches de sábado acá cuando estabas morrillo, que te ibas cargando el CPU con tus combos para jugar a Chef of Paris. Nunca hicieron esa mamá. No, eso a mí nunca No. me tocó, güey. De hecho, pues, la neta, no... Nosotros teníamos los emuladores de la Tecno Fighter, ¿no? Sí. A lo más que yo cargué fue con el teclado para no estar batallando con con el teclado de este vato. Conectábamos el mío era USB, el de este vato era el normal. Ya los conectábamos y ya de cuando eran los dos. Era mandos. pues, como un Para, tablerito. para no estar los dos acá en Sí, el mismo ándale, teclado. cada estábamos quien los- conectaba el Sí, suyo y no hay pedo. A mí sí me tocó, güey, que hasta me vendían unos maletines para el CPU. Y haz de cuenta que era como una especie de funda. Sí, se Y la el- tela de la computadora venía toda fundada. Y en la funda, güey, Sí, güey. agarrabas el teclado y el mouse, lo metías así por un lado. Eran las fundas cristalinas, güey. Sí, sí. ¿verdad? Que Y tenías luego que tapar porque si El no protector de entraba polvo. pantalla, güey. Ala, Para que la no te madre. Para que no quedaras te ciego. chingaras, para que no te quedaras ciego, güey. O la otra, güey, cuando descargabas una foto. Nunca descargó una foto, güey. Pues, A mí ya me tocó ya rapidito, güey. sí, No, a mí sí me güey. tocaron a la verga, güey. Si les llevo 2 años, mamón. Ay, ¿qué tiene? Mira, güey, a mí me tocó en cuestiones de fotografía, güey, con las Kodak, güey. Que tenías que llevar el rollo a revelar y la Ah, verdad. sí. Ah, eso Que sí vendían me- también las cámaras express. Sí, los- las Polaroid, que les dicen. No, había unas, así también eran de rollo, güey. Pero venían selladas, nada Ah. más se servían una vez. Yo pensé que eran las que tomaban la foto y te salía acá. No, eran No, selladas, te eran servían Sí, una sí, sola sí, vez. ajá. Sí. Te costaban como 50 pesos en aquel entonces, Sí. güey. Y tenías, creo que 10 o 15 fotos. Pues güey. 50 pesos usted una feriota para... En aquel tiempo sí. Sí, güey, o sea, era un lujo esa madre, güey. Y me acuerdo que con 10 pesos eran sabritas, maquinitas y una soda, la vez. ¿Qué te diré? 5 pesos son las maquinitas y las sabritas y la soda eran otros 5 bolas. Yo me acuerdo que cuando ahora sí que retrocediendo, ¿no, güey? Yo me acuerdo que en mi videocasetera, güey. Bueno, la tele que teníamos Ajá, era sí. de antena, güey. Sí, Ajá. mo. Entonces la videocasetera que tenía yo es la que tenía el RCA. Ok. Entonces, por yo conectar mi consola, güey. Conectabas Yo al- tenía una consolita, güey, acá Las com- así, sí, güey, que las Family, güey. Entonces yo tenía que conectar esa consola, la tenía que conectar a la videocasetera por medio del RCA y la entrada de antena la tenía que poner Lo ponías en el 3 o en el 4. Ajá, y ya la ponían en el canal 3, 4, encendía la videocasetera, encendía la y Que yo hasta la fecha, güey, sigo pensando que el 3 se veía mejor que el 4, güey. yo siempre utilicé el 3, güey. Canal 3. A mí sí me tocó que porque... A mí sí me tocó que era... Porque la primera tele que yo tuve fue una Philips chiquilla, color. Y sí ya venía con las entradas. Con las entraditas RCA, Sí, no, a mí es sí que me estaba tocó. todo rico, A güey. mí sí me, No, me la regaló mi madrina a mí sí me tocó la de por Navidad. la de ¿Se acuerdan que en aquel entonces que vendían mucho las teles del Hello Kitty, güey? Nunca tuve una. Dice nada, a huevo. Pero sí, güey, venían mucho las teles de la Hello Kitty. A mí me tocaba también de la Me acordé, güey, precisamente por lo que decías de la casetera. Porque esas teles, lo particular que tenían era que traían la Ya casetera integrada, integrada, güey.
Y sí me acuerdo, bueno, en aquel entonces yo ya vivía en Tijuana, güey, y pasaba así por el centro comercial. Y era lo primero, güey, que te ponían enfrente de la tele de Hello Kitty, güey. Eran, no sé si eran Panasonic o Sony, esas. No recuerdo la marca, güey, pero sí recuerdo la... Sí, que ya te vienen integradas con la videocasetera. Esas sí me tocaron, ¿no? Y pues ahorita la tele... Sí pues, me tocó ver con videocasetera, pero nunca me tocó tener una. Ya hasta después que empezaban a salir las pantallas, las nuevas, las planas y todo eso, que empezaron a tirar todo eso, ya me tocó, pero ya no servía la casetera. Sí, pues, bueno. Les tocó, por ejemplo, las caricaturas, güey. ¿Cómo fueron cambiando? Pues es que... Pues más... Antes estaba más violento. No sé eso, güey. Bueno, sí, sino que tú sabes que Ahorita no hablando de nuestra generación, ¿no, güey? Porque pues ya una generación pasada, pues no sé qué tan... Era más crudo. No sé qué tan crudo hubiera sido, no sé, güey. Pero yo en mis tiempos, pues sí me tocaba ver ciertas cositas que hoy en día, güey, sí te quedas tú como que... Ay, cabrón. No así, bueno, sí, güey, pero haz de cuenta... Un tema que tú quieras sacar hoy en estos tiempos sí está como medio censurado, sí está censurado, pues, a lo que tú veías hace mucho, güey. Yo me refiero, por ejemplo, no a lo que veías como tal en caricaturas, sino el cómo fueron evolucionando también. Porque, bueno, yo creo que de las que veíamos que todavía están vigentes, Bob Esponja, güey. Sí, no, huevo, eso. O sea, ¿se acuerdan del tipo de dibujos que era? Tú dices el celuloide. Ajá. Con el que sí, el cómo se... el cómo estilo es de ahora, dibujo pues. y la verdad. O sea... Los chistes también cambiaron. Pues Sí. es que ahora, güey, es más digitalizado el rollo, ¿no, güey? Ya no... Ponle que sí se ocupe un poco de lápiz, ¿no? En cuestión de hacer las storylines que les dicen, güey. Que es como hacer el episodio. Se hace como un piloto, pues, vaya. Pero pues obviamente ya ahorita en estos tiempos pues es más pelado, güey, porque pues ya todo se digitaliza. Y inclusive hasta en una computadora se... A mí Ya me no tocó ocupan ni hoja. No, a mí me tocó ver en Estudios Fox que hacían una especie de láminas transparentes, güey. Ujú. Y marcaban... Haz de cuenta que la lámina era transparente y el personaje era el que era a color nada más. Entonces, por atrás ponían los paisajes, güey. Órale. Entonces lo que hacían era que agarraban, por ejemplo, vamos a decir Bob Esponja y Patricia. Ajá. Les agarraban cierta cantidad de bocetos que ya tenían, güey. Los ponían prácticamente Los iban juntos, acoplando, güey. los iban acoplando. Y atrás nada más iban poniendo los paisajes. Sí. Anterior a eso, ahí mismo también me tocó ver, güey, que era un mecanismo de espejos. Haz de cuenta que adentro, ¿se acuerdan de las fregaditas? Sí, de las que te cambiaban Sí, las fotos. Sí. ¿Cómo se llamaban esas manos, güey? Pues eran cámaras, güey. ¿Eran cámaras? Sí, eran cámaras. Bueno, haz de cuenta que traían como un carrete parecido a esa madre, güey. El carrete era el centro de los mecanismos de espejos. Tú no veías los dibujos, había como una canaleta muy pequeña. Entonces tú lo que hacías, güey, es que girabas los espejos en una rueda grande, güey, y le dabas vueltas. Y cuando le dabas vueltas en los espejos, ibas viendo cómo iban avanzando. Era como en las caricaturas, válgame la redundancia, la lista de las canciones. Ajá. Que salían de los pianos del rollo. Eso era, pero en dibujos. Órale. Entonces girabas esa madre y en los espejos es donde veías el dibujo animado. Se movía solo, pero era el mecanismo de que Sí. al girar los espejos girabas el carrete. Así funcionaba. Es que era como digo, no, a lo mejor es un ejemplo que ni al caso, pero lo que yo estoy entendiendo es como el movimiento de los spinners que le dicen, que haces el movimiento Sí. y de repente se regresa. Sí, así parecido. Que los spinners ni idea antes, ¿no? Y una temporada. Pues antes era la churumbela, güey. Sí. Y no tiene mucho de eso, pues, tiene que 5 o 6 años. Sí, o sea, Es reciente lo de los Sí, spinners. sí, pero Sí. pues no. pero a lo que Pero me quiero ahorita no. entender que puede ser ese mismo mecanismo. También me tocó ver, por ejemplo, ahí en esos estudios grabaron la película del Titanic, Piratas del Caribe, y la de Spider-Man. Y por ejemplo, de Spider-Man ahorita ya todo lo hacen por CDI, ¿no? CGI. CGI, perdón.
Me quedé con la computadora de las motos. CGI. Y ahí, güey, es que en esa madre, güey, puedes entrar y te paseas todo el pedo, pues. Y hay una especie de helicóptero, güey, que está así. De helicóptero, es que también ahorita voy con el helicóptero. De edificio, güey, que está así. Entonces, lo que hacían para grabar las escenas, güey, caminaba este vato así inclinado como si estuviera subiendo. Como para darle a... Y en la cámara parecía que el edificio estaba Sí, pues realmente- le cambiaban el ángulo. Sí, estaba parado acá. Y por dentro de ese mismo edificio estaban como las habitaciones de cuando peleaban interiores, pero estabas de cabeza. O sea, como si tú caminabas el techo y veías los muebles. Sí, man. Y ahorita todo eso pues lo hacen con CGI, pues a eso es a lo que me refería, que como habían visto las caricaturas. O la más icónica, la escena del Titanic, la del final. Cuando se muere el vato. Una piscina, Sí, fue ¿no? una piscina, güey. Y es una piscina del tamaño de los sillones, güey. O sea, es el diámetro de Y los si sillones. cabía En la tabla. en la tabla, güey. sí Está cabía, comprobado güey. científicamente que sí, Sí, lo sí subía a su cabía, güey. computadora. Pero James Cameron dijo, pura verga, güey, se va a morir, güey. Pues que se murió en la vida real, güey. No, o sea, en la película, güey. Ah, ok. Sí, porque en la película lo pudieron haber salvado como el final feliz, pues. Sí, Para pero vender algo. así lo requería la trama, dijo el tipo. Que lo mata. Que de hecho, el Titanic en aquel entonces ganó el premio de la expedición más profunda en el mar. La película El Titanic. Y ahorita ya en la actualidad se lo quitó el Sammy B, que no sé qué habrá hecho, pero él tiene el récord Guinness de... Pues en aquellos tiempos, pues. Bueno, que verga, no, tampoco no estamos muy... ¿Qué películas de antes les gusta y las de ahora? O una película que haya tenido un remake que les gustó antes y ahora la cagaron. Buena pregunta, güey. Bueno, la primera, güey, para mí, la que la cagaron fue como en el año 2009, 2010, Dragon Ball, güey. Pero... La de Evolution. Evolution. Ah, pero eso es un leve. Pero no, o sea, remake. Sí, O sea, no, la no fue película- un remake. Por fue ejemplo, una los adaptación. cazafantasmas. No, Ah, ok. Los cazafantasmas y luego sacan una con mujeres. sí. Pero no son iguales, güey. No. No, Pero, pues, es un- no puedes, no es un remake. Es una readaptación a otra cultura, güey. Por ejemplo, Cazafantasmas, pues a nosotros ni siquiera nos tocó cuando estábamos. Y de hecho es Atrapafantasmas. Sí, bueno. Pero Y la traducción. ya nos tocó cuando ya tenía años, ¿no? Ya tenía Pues sí, sus estaba añitos. recorrido esa madre, güey. Y ya, por ejemplo, las nuevas, güey. Hay una, güey, de Cazafantasmas, donde es la continuación de las otras, güey. Haz de cuenta que llegan... ¿Sabes qué? A El un pueblo. año pasado me tocó verla. Que estaban pasando por el canal 5 otra vez en la madrugada. Están repitiendo la serie de los cazafantasmas. La caricatura. Sí, mo. Estaba chida esa caricatura. Sí, güey. ¿O sea, decías? Ah, te digo que es la continuación de las películas antiguas, güey. Sí, mo. Pero la sacaron hace como un año, 2 años. Es la nieta Sí, del vato de lentes, güey. Pero esa es secuela, ¿no? Sí, es una secuela. Y la otra, la de las mujeres, güey. Sí, es que al inicio empieza como un remake, pero ya después te van también diciendo como si fuera secuela, güey. Porque también toca el tema de Nueva York cuando se escaparon los fantasmas, güey. Sí, man. Pues para mí no es un remake. Por ejemplo, El Rey León, güey, sí les tocó el remake, ¿no? Sí, esto está bien, güey. Está chido, güey, el que El hicieron remake live está action chido. con... Yo no soy de películas, de ¿Qué mucho sé? de películas, güey. No te... Está, Porque me se me llaman- hizo buena la adaptación que le dieron, güey. Sí, yo siento, pero también pues que ver, güey, la nostalgia y es mi película favorita de infantil, ¿no? La parte cuando el Pumba y el Timón dicen de la leyenda, Nah. que le pone la manzana al El Pumba acá y Pumba. se fue a bailar. Siento que esa partecita cómica le faltó, pero se me hizo buena la adaptación, güey. Se me hizo bastante buena. El transporte. El transporte, pues... Mira, güey. Mira, güey, nunca hemos sido gente de dinero, así que... Si te lo ponemos si lo ponemos a pensar, el transporte aquí, güey, te va a seguir siendo la misma verga. Sí, güey.
O por año No, tiene de los 30 años. 2000. No ha cambiado, güey, al De menos los a mi 2000 hasta perspectiva, acá. güey, no ha cambiado. Si tú, digamos que lo dices por el lado de que ya es un poco ahorita en estos tiempos más fácil hacerte de un transporte, pues sí. Bueno, es que al transporte te puedes referir de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el cómo se trasladaban antes, cómo nos trasladamos ahora, la calidad de los camiones, pues ya dijimos que está zarrísima, ¿no? Pero por ejemplo, pues ahorita ya existen las plataformas de transporte. Sí, antes, ¿no? obviamente. Sí. No son cosas que no tenías en la mano, güey. Y no. Pues a ese tipo de cosas. Voy, por ejemplo, güey. Antes, vamos a decir que venías de este lado de la ciudad. Para los que no saben, yo vivo de un lado de la ciudad y ellos viven de otro lado y él de otro lado. Vivimos de diferentes Es un países. triángulo. Entonces, por Amoroso ejemplo, quisiéramos antes... que fuera, pero- Ándale. Y son, ¿qué? Son 15 kilómetros. Por ahí. Antes, güey, se te hacía tarde aquí, ¿qué hacías? Te ibas caminando, papi. O un taxi, si traías lana. Pues si traías lana, sí. O sea, y ahorita, ¿qué puedes hacer, güey? Pides un Un transporte. por aplicación. Y en 10 minutos estás en tu casa, o sea, me explico, si se te pasó el camión. Lógicamente, como por lo rotativo, si traes lana. Aunque puedes dejar pendientes. No, pues no sé. Pero son cosas que antes no podíamos hacer, pues no. O la iluminación, güey, ¿se acuerdan de en la cuestión de las calles? Los focos. Los focos, focos, güey, güey. los naranjas, güey. eso. Sí. Y hasta la fecha todavía, Todavía hay, hay. ¿Dónde hay de esos, güey. güey? En la cárcel, güey, en Cerezo. Ah, ok, ok. Tú sabes que cuando pasas ahí ves el pinche focón naranja, güey. No he prestado Y en atención. algunos ciertos sectores, güey, yo he visto aquí tanto de la ciudad como de Luego otras partes. faltaba el típico morrito, güey, cagapalos, que siempre llegaba a ronquear los focos. Lo acababan de poner y siempre Y ahí va, ronqueaba, qué iba a chingada. A mí me tirarlo, güey. tocó, güey, me acuerdo cuando todavía vivía en Esperanza, donde se juntaban los Valemas. Ah, sí. Ya ves que ese foco siempre lo fundían porque era donde se juntaban, pues. Y me acuerdo una vez, güey, de esas que salí en la madrugada a trabajar. Iba en la moto acá, güey. Y me acuerdo que estaba un cholo tirándole el foco, güey. Pero era LED, güey. Y ya ves que los primeros focos que pusieron traían como una mica negra, güey. Y nomás se veían los cuadritos acá por fuera. Ah, creo que sí. Y me acuerdo que el cholo le tiraba acá, güey. Y tenía un tino, güey, el vato para pegarle, pero no le hizo nada, güey. Le pegaba y ¡pum! Le caía la piedra, güey. Deja No, tú, no, güey, cuando recién instalaron esas madres muchas veces venían bien defectuosas, güey. Que te duraban un ratito y de repente. Y se ponían de modo antro otras. Ándale, Sí. hasta la fecha. Esa es hasta la fecha, güey. La carretera, de repente me ha tocado verla Que está se quemando. del estrobo, güey. Sí, no. Llegó bien lampareada acá en un lugar, güey. Pinche ataque de epilepsia ahí a la de... Los climas, los aires acondicionados, güey. Pues antes era el cooler, viejo. El cooler. El cooler, Le güey. metía su agüita, respectivo, su agüita, la pajita, güey, la paja. Y cuidar el agua porque o se te tiraba o se te quemaba la bomba, O ¿no? se pues tenía que rompían estar- los tubitos de arriba, güey, y te mojaba el motor Sí, y valía Tenía que estar bien madre. trucha en esa madre, güey. Tenías que calcularla. Y tenías que apagarlo para meterlo. Ah, era una chulada, güey, esa madre. El cooler. Sí, güey, Sí, güey. una chulada, güey. El pedo era los que tenían problemas respiratorios. El cooler pues les causaba ciertas alergias que... Sí, aparte, sabe pues madre. el mismo. La humedad del... El mojo, güey, todo eso que tiraba, güey, el cooler. Porque la neta a mí sí me tocó que en el pinche cooler que teníamos, nos O tiraba. sea, sí se ponía helada, tocabas la pared y sí se sentía helada, pero húmeda, güey. Es que el cooler, güey, no sé por qué, tiene algo que la neta lo sentías más concha que el aire, güey. O sea, que el Es que se clima, siente güey. más como cuando Es va a más llover, natural, güey. güey. Es que es más Cuando va a natural, güey, llover, es más natural, es más Cuando va a llover que te llega el aire acá. es más puro, güey. El o sea. pedo es cuando sales de donde está el cooler al calor, güey. Ahí, Sudabas bien zarra, güey, me acuerdo. A mí me tocó tener El cooler pedo, todavía el hasta- pedo de esa madre, güey, es que haz de cuenta que nomás lo tiraba un solo ángulo, güey. O sea, le tenías que acomodarlo, güey. La rejilla. No, tenía rejilla, güey. No, no, sí, Sí, la pero rejilla. no, o sea, no es como estos que oscilan, pues. Pero el esto, cooler se quedaba o quieto. sea, compara que esta madre en un, Después sacaron unos nuevos, güey, que En- se hacían eso. en un 2x3 pues ya te lo ponen bien helado. Los mentados de cooler, los blancos. Pero haz de cuenta Los que, de plástico. haz de cuenta que el cooler tenía la misma función que un abanico, güey, que nomás a una sola dirección. Una sola dirección. Los abanicos, güey. Y el cooler me acuerdo Bueno, que sí, no, o sea, Los que botaba, abanicos. cuando iba a llover, güey, te daba hasta frío, güey, esa madre. Sí, güey, con el cooler, Sí, güey. güey. Te daba, no sé si la humedad o qué pedo, pero me acuerdo que hasta frío te daba, güey. esa madre. Ponía bien helada la casa, güey.
O el cuarto. Al menos a mí, en mi caso, pues, en el cuarto. Otra cosa, güey, por ejemplo, la construcción. Antes usamos, o bueno, la mayoría de las casas todavía lo El seguimos ladrillo. usando. El ladrillo, güey. El ladrillo y el techo es concreto con varilla, ¿no? Sí. Y ahorita pues ya te venden, por ejemplo, hay un tipo de bloque que se ensambla como si fuera... Es como hielo seco, pero es rígido, o sea, no lo tumbas, o sea, Sí, pedazos, güey. Y es como un Lego, Ah, y lo vas ensamblando, güey. O por ejemplo, los techos, ya venden los techos ligeros. Pones el riel y dejas caer esa madre, güey, y ya tienes techo, güey. Antes esas madres no... tenía que ponerle el pinche. Primero un armazón de tabla. La- Ahora Sí, tenía que echarle la pinche losa a eso, el casetón, un desmadre, güey, a la vez. Y cuando no existía la bomba, güey, que tenías, mezclabas y subirlo para vaciarlo, güey. Ah, tú dices el sapito mezclador. ¿Eso? Sí, bueno, todavía con ese, güey, pero tenías que subir las cubetadas y las echando al techo. Y ahorita, por ejemplo, ya si es techo de concreto, ya existe la bomba que estira el brazo, cae y lo vacía, pues. No, pues también no mames, güey, no si la cuestión era echar mezcla para arriba, pues con una polea, güey. Sí, no, o sea, pero es como una pinche manguera, güey. Sí, ahora- sí, ahora ahora es- es hidráulico, pues. Sí, bueno, ahora sí te lo tira la mezcla acá de chingazo. De chingazo. Pienso yo que todo eso, pues, nos ha ido facilitando esas cuestiones, güey. En la mañana escuché por azares del destino, güey, una historia de una amiga. Y contaba, güey, que ella cuando recién llegó a vivir allá en las Postas del Sol, Ajá. está atrás del Walmart de Walmart Norte. Igual al norte. Ya es que está la iglesia de San Judas. Y estaba contando ella que cuando ellos llegaron ahí, güey, era puro monte, güey. Ah, O sea, sigue siendo monte. como las historias, ¿no? Sí, Antes güey. aquí era puro monte. güey. Y que les tocó a ellos, pues, levantarle la capilla de San Judas y todo el rollo, güey. Pero en la historia hubo algo que neta me dio un chingo de cura, güey. Porque dice, se quedó acá como el silencio así como de trauma, güey. No, y cuando se escapaban del cerezo, dijo acá, güey. Y se quedó acá callada. Y yo acá, Carla, yo pensé que eso era una leyenda urbana, le dije acá. No, me dijo, a mí sí me tocó de niña que empezaban a sonar las sirenas. Y la gente salía corriendo para dentro de sus casas, dice, y recogía la ropa. que no le No robaron le nada. robaron nada, Es que güey. sí se escapaban, güey. Me dio un chingo de cura eso, pues, porque tú piensas ahorita que son cosas que no pasaban, güey. O sea, tú lo ves como imposible, pues. Ajá. Hace unos años me tocó ver una noticia que salió de un cabrón que se salió ahí por los invitados y no dio por dónde agarrar. En vez de agarrar un camión, pedirle ahí con un pasaje o irse caminando, fue y se sentó atrás, güey. Y lo estaban buscando y no lo encontraban y estaba atrás del cerezo. Y era- Esa madre fue aquí, ¿no, güey? Sí, aquí fue. ¿Por qué? Sí, güey, Sí. y hace como 12 años fue esa madre, güey. Ah, no tiene tanto, güey. ¿No tiene tanto? No. Sí, porque sí fue muy sonado, güey. Sí, son... Lo hallaron en la... ¿Sí conoces atrás del cerezo? Sí, sí, sí. Corre un bulevardcito, ahí lo hallaron sentado donde brincas. Yendo para la Salle. ¿Sí, va? Es una calle antes de la La Salle. Salle. Y ahí estaba el vato sentado en la barda. Así sentado, güey, ahí lo agarraron. Creo que el vato ni puso resistencia, ¿no? Cuando lo encontraban ni nada, güey, nomás lo encontraron acá. Y sobre Y, para adentro. Simón, y el vato dijo acá como de que, es que nomás quería aire fresco. O sea, bien inocente el vato lo dijo, güey. Como cuando te la pinté en la escuela, la verdad. Sí. Ya me torcieron, ya que me invento. Sí, pues. Las pinteadas, güey. No, nosotros somos niños buenos. Y pero pues ya no. estamos- A mí me tocaba en las pinteadas de la escuela que llegábamos, éramos yo y otros 3 compas, y nos hacíamos pendejos en la entrada. Ahí, y ya que entraban todos, nos íbamos haciendo tantito y tantito para atrás acá, porque mucha gente se quedaba platicando de afuera, pues. Y nos íbamos haciendo para atrás, y nos tirábamos a perder. Y ahí estábamos todos desde las 7 de la mañana en una tiendita jugando maquinitas. Hasta que nos dieran las 10, 11 que abrían el Holanda y nos íbamos al Holanda a jugar maquinitas. Y de las 12 ya nos íbamos. Ahí, por ejemplo, nosotros, pues los tres somos del pueblo de Esperanza, ¿no? Que no es pueblo, es localidad, pues. Y
pueblo se escucha medio. Sí. medio- Y pues a todos nos tocó ir, como dice él, a la Holanda, o a la plaza, con los viejitos, güey. ¿Se acuerdan de los viejitos, güey? Del De billar. los viejitos, güey. Ya, Todo sigue, sí. Y hace... en la plaza ya no está la casetita, güey. No, No, güey. ya estaba chilo, güey. Se fueron a vivir a Monterrey, güey. A mí me tocó conocerlos a ellos y se fueron a vivir a Monterrey. De hecho, se conocieron por Facebook, precisamente, se conocían ellos, no voy a decir los nombres, ¿no? El papá de la muchacha de la casetita era funcionario público, por eso estaba la casetita ahí, ella era la dueña. Y el morro por Facebook, él vivía en Monterrey, es de Monterrey, la conoció y se vino para acá nomás a casarse y aquí se terminó acá en el vato. Y ahora, hace poco se fueron para allá y quitaron la casetita y ya no la agarró el papá de la muchacha. Pues ¿no? si esa madre jalaba un chingo de gente, Sí, güey. llega todo el cecite. Sí, la güey. roble. Sí, güey, uno bien te forra. El Holanda, güey, fue el que me dio un chingo de... No nostalgia, pero como que te pega aquel flashback, güey. Porque Sí, pasé, ¿cuántos años creo que tiene? fue ayer, güey. Y estaba lleno el Holanda, güey. Y me quedé... Es que, Se ¿qué te más viene la hay en imagen esa, güey, de Esperanza? cuando estás morro, Pues güey. sí. Manda. ¿Qué más hay en Esperanza? A El donde que estaba pueden al llegar lado- los morros y... El que estaba al lado de la iglesia ya no está, güey. El que era arriba, la terraza. No, ya quitaron a la verga. Vete, güey. ¿Qué es ahí ahora? Papelería. No, ¿Arriba? es un todo por 5, güey. todo por ¿Arriba? supuesto. El local, pero arriba ya no tiene nada. Porque arriba vivían las personas. No sé si se acuerdan. Sí llegan a nombrar ahí, ¿no? Pero- Ya ves que estaba el área de donde te despachaban. Sí. Y al lado izquierdo estaba un cuarto y al lado derecho estaba el baño de ellos. Ah, pues del lado Pues izquierdo esa madre ya era no un está cuarto grande y funcionando. vivían. Es que cuando ponen negocios, ¿no? Nada más los viejillos, los negocios viejillos son los que pegan. Es que ellos eran dueños, güey. Por eso se me hace raro que... No, es que ningún negocio. Ahí a ver cuánto. ¿Dónde está la farmacia Guadalajara? No, ¿Cuál porque farmacia Guadalajara? ya no está. Ahora está el Vale Amigo. ¿O acuerdas? Ah, sí. Está la farmacia Guadalajara, luego el Wins y luego así. Iban cerrando todo el pinche local. Güey, otra cosa, güey. Ahorita que dijiste esa área. Las películas, güey. ¿Cómo lo hacías antes para ver una película? Pues ibas a rentar una, güey. Ibas a rentar, güey. Yo rentaba. O llegabas al tianguis. Yo me acuerdo que. De 5 pesos. Yo Yo me- 3 por 10. Me acuerdo que rentaba hasta VHS, güey. Fui a rentar, güey, güey. también. Me acuerdo que renté. De hecho, Como morro, películas de Disney. Esas son de cajón. yo tenía un tío que en paz descanse, pues trabajaba en el ayuntamiento. Y era tirabichi, ¿no? Se puede decir. Y tiraban un chingo de películas, güey. De las que miraban compraban en los tianguis y ya las miraban, ya no las querían, las Y tiraban. sobre vapor. Y sí, tenían cajones yo llenos de películas en la casa, güey. La terminología tirabichi aquí localmente es recolector de basura. También me tocó, güey. Yo también tenía un tío que es, bueno, hasta la fecha, trabaja de eso, tirabichi. Y de repente nos llevaba televisiones y la chingada, güey, que iban desechando. Como las Juguetes, televisiones, güey, sí, también juguetes, juguetes, güey. Los Hot Wheels, tenían un chingo, güey. Pero tenía unos primos castrosos que me desaparecieron un chingo de juguetes. Pues retomando la cuestión de las películas, güey. Pues si ya ahorita en estos tiempos, pues ya se nota el avance, ¿no? Que ahora tú ya contratas Ujú. que Netflix, que y otros programillas ahí, güey. Sí, otras plataformas de streaming. streaming. Pero antes era otro pedo, güey. Antes era de que, ¿qué onda? Vamos a la... Pues a... ¿Cómo les decían? Eran centros, Sí, de, sí, sí, centros centros de de video, video. ¿no? Y pues tú te dabas tu buggy ahí, tu ronea, a ver, ¿qué quiero? Ah, mira. Que lo más curado era cuando te parabas porque lo pensabas seriamente, güey. ¿Qué movie es la que te ibas a Sí, llevar, güey. güey? Y luego otra anécdota con eso. El chiste común que usamos, ¿no? De que, ahorita lo usamos, ¿no? De que eres el actor fulanito de tal, pero región 4. ¿Saben por qué viene la terminología de esa, no? Pues en la región 4 se refiere cuando es lo más bootleg de lo bootleg, o sea... No, viene de precisamente lo del DVD, güey. La región 1 era la región americana. Si tú agarrabas un CD, región 1, y lo metías a un DVD, Pues se llamaban las multiregiones. Simón, y la 0 es la multiregión, la 4 era la de México.
Por eso agarraron el chiste ese de que, es el Will Smith de Región 4. 4. O sea, no tanto porque lo dijeran culero, sino, es el mexicano, pues así. Sí, man. Es que pues ya después se fue perdiendo. Se hizo más despectivo. Sí, pues, el pedo. Modificando. Se fue cambiando, pues. Te digo, Se fue perdiendo. y bueno, ¿cuándo rentabas una movie? Como unos 3-4 días, ¿no? Nunca me tocó ir a rentar. ¿No te tocó ir a rentar? A mí me tocó que cuando cerraban el Blockbuster que vendían las películas en 10. Inclusive hasta con los juegos, güey. Yo compré un chingo de juegos en 50 pesos. Yo iba a rentar juegos también, güey, que ahora pues ya los compras en una pinche tienda digital, ¿no? Pero sí es cierto, güey, en Esperanza iba a Blockbuster, güey. No era Blockbuster, güey. Era... bueno, era Blockbuster. No era Blockbuster. Ahí por donde está la carnicería. No era Blockbuster. No era Blockbuster, güey. Tenía El Blockbuster es el que estaba acá en... Era ese y el de la plaza de la 200, de la Bellavista. Eran los únicos dos que habían en Obregón. Pues sí, no, pues el Blockbuster, pues el macizo, ¿no? El que está en Ciudad de Banamex. Sí, era ese, el de la Miguel Alemán, Sí. y el de la plaza Bellavista, al lado del Soriana, sí, Soriana, Sí. Soriana, ahí está. Que ahorita es una peluquería, una barbería, no sé qué chingados. Ahí está el Blockbuster. Y ahorita pues contratas cualquier plataforma de streaming y ves lo que quieras. Peladita. Pinche Cuevana, ¿para qué estás contratando, güey? Más trabajo para la edición, verga. No hay, no se ocupa. ¿Por qué, güey? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué está prohibido? Fomenta la navegación. Qué mamón, No, verga. Este vato, güey, no mames. Ajá, Uy. Y ahorita hablando de películas. No, güey. Estamos hablando de películas piratas del tianguis. Dice, ay, Te puedo asegurar, güey. hijo. Mira, güey, una pinche consola chipeada, ni modo que no tengas, mamona, a ver. ¿Se acuerdan del Play 2, güey? Sí. Ahorita que dijiste consola Es chipeada. más, mira, está ¿Te hablando de Ah, que tocaron los tenía chips? emuladores, güey. Guacha, Emuladores. Pero no digo ¿qué nombres, pedo? güey, ni digo esa palabra. ¿Por qué? ¿Te acuerdas del primer Play 2? De los primeros. Sí, sí, Está hablando de que También tiene el- piratería y También no quieren el que Steam. diga, güey. ¿Te acuerdas cómo se chipeaban? ¿Se acuerdan cómo se chipeaban? Yo nunca los chipé. No. Mi Play 2 jamás los chipé. Bueno, a mí sí me tocó, güey. De Tijuana, pues es todo. Los primeros, güey, los desarmaban y les quitaban el láser. Y le ponían un láser que al lado traía literalmente un chip Ajá. que parecía Robocop porque quedaba como un ojo grande y un ojo chiquito, güey. Así, lo operabas. Y después de eso, güey, me tocó que el más fácil de hacer eso era con el Slim. Porque haz de cuenta que era un CD, literal era un CD. Tú metías el CD y en cuanto aparecía Sony, tenías que sacar el CD y meter el Pero como el para pirata. quemarlo. No, para que lo reproduciera, güey. Ah, Y en el Slim lo tenías que, en el FAT, tenías que quitarle toda la carcasa. qué primitivo, a la verga. Era bien, y era cuestión de segundos, güey. O sea, lo prendías y cuando ya ves que hace el sonido y luego aparece el Sony, Sí. pues tenías que ganarle a que saliera el Sony, güey. El PlayStation. Qué método tan... Era bien... tan culero, güey, porque según yo he entendido, pues la chipeara porque te agarraba hasta las pinches... No, así eran los primeros, güey. Así eran los primeros. Y luego ya después me tocó que en la memory card, te lo chipeaban. Pero la memory card era nomás para guardar progreso. Pero te metían a esa madre, güey. Te metían como una especie de progreso. Era un USB, güey. O sea, te meten una pinche USB y en el USB ya te carga los juegos, güey. Porque lo que es la tarjetita era para almacenar No, información. sí, no guardabas el juego. Haz de cuenta que metían en la memory card, metían como una partida guardada. Pero esa partida guardada era lo que hacía que el Play te corriera los CDs piratas, güey. No, güey. Era como una especie de haz de cuenta el CD que te decía. Y ahorita hablando no de piratería y la verga. Sí, todo lo que hace el cabrón. ¿no? Pues ya lo dijeron ustedes. pues, ya Ay, fue. güey, ya dije, bárrete ya dije. escoba a la verga. Pues en la memory card lo metían. Era el más, ya fue el más moderno, por así decirlo. Porque ya pues no hacías tantas madres. Nada más se podía del PlayStation del 2009 para atrás. En el memory. Entonces, ¿qué pedo?
Un cuevano de una vez. Ándale. Ponte Ah, una sí, ya está la de Spider-Man. ponte porque- una película. Ah, De ahí para ir al cine, la chingada. No ocupas Cuevana, yo tengo la plataforma de... No, dije cuevano, güey. con C. Con C. Pinche C grandote. ¿De qué color es el logo? Azul. Pues sí. Hay veces que lo cambian a blanco. Depende de la temporada. Depende de la temporada. De Navidad, ¿no? Acá con un pinche bastón. Acá. También, ¿qué otra Sí, cosa, güey, güey? que somos pobres, güey. ¿Qué le vamos a jugar? Pues sí, güey, ¿qué le vamos a hacer? Somos. Bueno, chicos, esto fue todo por el día de hoy. Gracias por habernos visto. Nos vemos el 15 de septiembre de vuelta. A mi derecha tenemos A, Jesús Terán. a mi izquierda tenemos A. Muerto Murret. Y yo soy Romero Alvarado. Y acuérdense que la historia es el bueno o el malo dependiendo de quién la cuente.